Gracias, Dios, te doy en esta mañana, Señor, porque sabemos, Señor, que eres un Dios de amor, Señor. Y yo te estoy agradecido, Señor, por todas tus bendiciones que has derramado, Señor, durante esta semana, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Tu amor incondicional, Señor, que a veces no vemos, Señor, nosotros, porque nos portamos mal o hacemos cosas que no te agradan a ti, Señor. Pero en esta mañana yo te pido que perdones todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor, para entrar con manos limpias, Señor, a alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Señor, te pido que tú seas con cada uno, Señor, de nosotros, Señor, que tú los bendigas y nos guardes, Señor, con nuestros familiares, amigos y personas que no te conocen, Dios. En esta mañana, Señor, también te imploro que tú seas con las personas y los hermanos que están enfermos, Señor, con los hermanos que no pudieron venir queriendo llegar a tiempo o por otra razón no pudieron estar aquí, pero de igual manera, Señor, tú los redargullas, Señor, y los cuidas donde quiera que ellos se encuentren, Señor. También te pido por los jóvenes, Señor, que tú también les redargullas, Señor, también a ellos, Señor, para que ellos puedan venir, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, y todas las necesidades, Señor, tú las conoces, Señor. Te pido que seas con ellas, Señor. Señor, y también te pido, Señor, que tú recibas esta alabanza, Señor, en olor grato a ti, Señor. Estos cantos, Señor, que están puestos por los hermanos para alabarte y glorificar hoy, Señor, tu santo nombre, Señor. Con olor grato a ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que estamos aquí, Señor, reunidos para juntos en armonía, Señor, recibir tu amor y tu misericordia, Señor, que tú tienes, Señor, para cantar con clamor, Señor, esto que ha sido preparado para ti, Señor. Que de esa carga que tenemos, Señor, que traemos, que la dejemos aquí, Señor, y que cuando salgamos de aquí seamos glorificados en tu nombre, Señor, y atesoremos la palabra que trae el pastor para el alimento espiritual de la semana, Señor. Que el mensaje, Señor, lo asimilemos y lo llevemos a cabo conforme a la palabra tuya, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo. Hoy en esta mañana, Señor, que nos cuides y nos bendigas, Señor, hasta aquí, Señor, que nos has traído, Señor. En el nombre de tu Hijo estamos orando. Amén. Amón. Dice el Salmo 28:6, dice: Bendito sea Jehová, que oyó mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hermanos, y vamos a hoy en esta mañana a cantar una alabanza que dice: te exaltamos, tierno Cristo, te exaltamos, Dios de amor. A tu nombre gloria damos, porque eres un espíritu consolador. Y su palabra, el Señor dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Vamos a cantarle esta mañana. Alabemos. Te alabo, tierno Cristo. A tu nombre
Señor, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la adoración. Gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir para adorarte, para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesucristo, oh Señor, tú recibas este servicio como una ofrenda grata ante tu presencia. Que tu palabra trate con nosotros y que ella nos vaya transformando cada día más a tu imagen. En el nombre de Jesús oramos y presentamos delante de ti este servicio. Amén. Cristo
les invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 33 al 37. ¿Todos lo tenemos? Amén. La escritura dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibirá a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con estos versículos le damos el lugar al pastor para el sermón de esta mañana. La pregunta que el Señor hacía, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y esa es una de las preguntas que muchas veces nosotros nos gusta también hacernos, ¿verdad? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que está al mando de este lugar? ¿O cómo poder llegar al mando, verdad? La realidad es que tanto desde los niños hasta los adultos vivimos en un mundo que constantemente se compite por ser el primero. Todos compiten por querer ser el primero. Nuestra vida diaria, todos compiten por quién tiene, fíjense, en las redes sociales no es lo que usted quiera decir solamente, sino quién tiene más seguidores, quién tiene más like. Es increíble todo el concepto, ¿verdad? Con respecto a la grandeza que tiene el mundo. Hoy el tema de la grandeza lo medimos en base al reconocimiento o prestigio. Y la realidad es que esta búsqueda de grandeza es una inclinación humana universal. Absolutamente todos tenemos esa búsqueda de querer ser grandes desde alguna perspectiva, ¿no? De una a otra. Y después en el contexto, si ustedes se dan cuenta del texto que nos ocupa hoy de Marcos, encontramos que precisamente el Señor viene con sus discípulos y ellos venían discutiendo entre sí, dice el texto. Venían hablando de quién de ellos se iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Recuerdan que estuvimos hablando un poco del concepto del reino triunfalista que tenían ellos, de esa idea de triunfalismo y de alguna manera decían que, bueno, ellos iban a estar ahí entre los primeros. Y es en este contexto donde Jesús le confronta y le muestra, en este caso, lo que es el verdadero sentido de la grandeza. Y lo muestra incluso a través de un niño. Todo esto lo vamos a ir después mirando paso a paso, ¿ok? La realidad es que Jesús expone un contraste muy diferente a lo que el mundo conoce como grandeza. La mayoría no. La humanidad de hoy piensa que la grandeza está basada en los éxitos que usted haya tenido,
la mayoría de las personas, por no decir que todas, creen que lograr a una posición es lo que te ha llevado, en este caso, a poder triunfar. Sino, esto es simple. Usted quiere preguntarle a cualquier persona, sabe que pregunte, ¿quién conoces a alguien de éxito? Y usted inmediatamente su mente hacia dónde se va a traspolar cuando va a hablar de alguien de éxito. De alguien que haya alcanzado logros de cualquier tipo. Sí, conozco gente que laboralmente han sido hombres porque han escalado. Si van en las redes sociales porque han crecido, tienen muchos seguidores. Si desde la perspectiva económica, aquellos que se han vuelto millonarios. Y ese es el concepto que nosotros tenemos, que han tenido éxito. ¿Sí o no? Si se lo preguntaran con toda honestidad, ¿qué usted respondería? ¿No respondería eso? Le preguntan, ¿usted conoce a alguien de éxito? Usted está a decir, sí, yo conozco a alguien de éxito, un amigo mío que hizo esto y ahora está aquí. Y cree, porque eso es lo que está en nuestra mente. Sin embargo, los discípulos tampoco estaban exentos a esto. Y yo creo que estos son principios que nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que reevaluar, y no un día, sino siempre, porque nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos impulsa una y otra vez a tener ese pensamiento de éxito. Vamos a mirar en el día de hoy este texto, vamos a irlo exponiendo y ir evaluando precisamente lo que realmente es el éxito, porque la verdadera grandeza, y esta es la idea yo creo que trata este texto, la verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en la humildad y en el servicio sincero a los más pequeños. Y Jesús fue ese ejemplo para todos nosotros. O sea, en este pasaje vamos a ver que ser el primero delante del Señor no se trata de subir escalones en el poder, sino de descender en humildad. Lo que nosotros entendemos por grandeza es simplemente todo lo contrario desde la perspectiva de Dios. Y esto es más que importante y trascendental por un hecho. ¿Saben qué es lo que pasa en todo esto, hermano? Que nuestra perspectiva es una perspectiva errada. La perspectiva que tiene Dios es la perspectiva correcta, la cual nosotros tenemos que hacer nuestra y vivirla y practicarlo. Ahora, ¿cómo Jesús viene enseñando en este texto toda esta verdad? En primer lugar, lo primero que sucede, ¿verdad?, es la manera en que Jesús comienza a confrontar la ambición del ser humano. Fíjense qué es lo que sucede. Jesús comienza confrontando en este caso, la ambición de sus discípulos. Vamos al versículo 9, el versículo 33 y 34, por favor. Dice estas palabras el texto. Llegando a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús le pregunta, ¿qué discutían por el camino? Pero, es que estoy leyendo la versión de las Américas, Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Miren, hay veces que cuando uno comienza a mirar, por eso es que es tan importante el contexto y nunca olvidar, no alejarlo del texto, sino mantenerse dentro de todo el contexto. Algunos de estos discípulos habían sido privilegiados. 3 de ellos habían sido privilegiados. ¿Cuál había sido el privilegio? ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Pudieron ser testigos de la transfiguración. Vieron algo totalmente
sobrenatural para ellos. Vieron la gloria de Dios manifestándose, en este caso a Jesús. Y esa perspectiva triunfalista, en este caso, que tenían cada uno de ellos, ¿verdad?, los hizo discutir de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios, de los cielos. Déjenme decirle que esto era una discusión que era muy común en los tiempos bíblicos. Cuando se instaurara, en este caso, el reino mesiánico, entre los judíos discutían y hablaban quién de ellos podría ser los que iban a estar ahí en el reino, ¿verdad? De una manera y de otra, ellos una y otra vez, o sea, era parte de esa cultura. Pero en este caso particular, estos tres hombres estaban mirando y quizás se estaban sintiendo como superior al resto de los discípulos. Y en eso, quizás esto haya sido lo que haya generado toda la discusión, ¿no?, que existía entre ellos. Pero quiero que noten algo, porque lo que estamos mirando en este punto es la manera en que el Señor los confronta y cuál es la condición realmente del ser humano y en este caso de los discípulos. Jesús, hace un momento atrás, después de la transfiguración, les dice que el Hijo del Hombre era necesario que muriera. ¿Se acuerdan? Y que iba a sufrir en manos de los escribas y fariseos. Que iba a sufrir y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y las escrituras nos enseñan que Pedro se entristeció y los discípulos se entristecieron a esto. Pero así funciona el ser humano. Escuchen esto, porque este es el contraste de que nos habla cuán pecadores somos y cuán egoístas y centrados en nuestras propias maneras de vivir, ¿verdad? Porque la pregunta que nos surge aquí es, ¿cómo es posible que la tristeza de los discípulos desapareciera de repente y su mente fue entregada a la ambición? Estaban tristes porque Jesús, pero en el momento que tuvieron la menor oportunidad comenzaron a discutir de quién iba a ser el primero en el reino. Ya no importaba, fíjense, de su mente sacaron lo que le podría suceder a su maestro. Lo que le comenzó a interesar, ¿qué cosa fue? ¿Quién va a ser el más grande? Y esto, hermano, esto un poco que habla acerca de nuestra perspectiva, ¿verdad? Porque nuestra mente humana está precisamente entregada a la ambición y olvidando las situaciones presentes, las luchas presentes, se lanza una y otra vez bajo la ilusión de imaginarse falsos triunfos. Olvidamos nuestra lucha diaria espiritual por tal de perseguir falsos triunfos. Estos hombres estaban olvidando todo aquello que Jesús estaba hablando del sufrimiento por tal de alcanzar un lugar importante. ¿Y cuál es la respuesta cuando Jesús le pregunta? Porque Jesús los confronta de una manera amorosa y después vamos a ir a tratar un poco más acerca de eso. Pero miren esto. La manera en que Jesús le confronta es con una pregunta. Le dice, ¿por qué guardan silencio? Cuando le dice, ¿de qué discuten? Ellos quisieron, guardaron silencio. Y Jesús le dice, ¿por qué guardan silencio? ¿Saben qué estaba sucediendo aquí, hermano? Entendemos precisamente que el hecho de guardar silencio, cuando ellos guardaron silencio y no pudieron responder a las preguntas de Jesús, es porque el pecado había quedado expuesto. Su egoísmo había quedado expuesto. Ellos pensando que Jesús no estaba atento. Jesús es omnisciente. Ellos pensaban que Jesús estaba ajeno a todas estas discusiones. Y Jesús sabía de qué hablaban y de qué discutían.
Y ellos lo sabían, que Jesús lo sabía. Y por eso es que quedan expuestos y no tienen cómo responder. Después del Señor haberle dado lecciones una y otra vez, ellos no tenían cómo responder. Y esto, todas estas cosas, cuando usted la mira de manera detallada, se va a dar cuenta que su vida particular, privada también, es de la misma manera. Absolutamente todos nosotros olvidamos el sufrimiento de la cruz por el triunfo temporal terrenal. Absolutamente todos nosotros, una y otra vez, somos tentados y vamos y perseguimos el sueño. Vamos a contextualizarlo. El sueño americano de obtener una cantidad de cosas. Y por tal de seguir ese sueño, olvidamos lo más importante, el sufrir por la cruz. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Es cierto, hermano. Es mejor obtener, o sea, pensamos de esta manera. Mejor obtenemos todos estos triunfos temporales. Esa es nuestra manera triste de pensar. No es solamente la de aquellos discípulos. Esa es la manera de pensar del ser humano. Su naturaleza pecaminosa una y otra vez le lleva a eso. Pero a todas estas, también tenemos las Escrituras que nos confrontan. Y frente a la confrontación que nos trae las Escrituras, solamente nos queda hacer ¿qué cosa? Silencio, avergonzado por nuestro pecado. Porque cuando somos confrontados y sabemos en qué estamos pecando, no nos queda otra que tener que callarnos, arrepentirnos. Hermano, no hay lugar para la jactancia humana en el reino de Dios. Todo lo contrario. Al pie de la cruz estamos todos absolutamente iguales. Al pie de la cruz todos hemos sido pecadores salvados por gracia. Por lo tanto, no hay nadie superior. Y se lo digo, hermano, con temor. Porque la posición de liderazgo es la mayor tentación a ocupar lugares que no nos pertenecen. Con todo temor lo digo. Y tristemente esto es lo que muchas veces sucede hoy en la iglesia. El liderazgo se ha olvidado de lo que realmente es el liderazgo. El liderazgo cristiano rompe con el paradigma del mundo. Y quiero que entienda esto, porque usted dice, bueno, yo no soy líder, pero en algún área y sobre alguien usted liderea siempre. Y usted ejerce, todos, absolutamente todos, ejercemos influencia sobre alguien. Y ahí es donde uno tiene que reflexionar. Y ahí es donde uno tiene que pensar si realmente estoy llegando a servir como las Escrituras nos enseñan.
Jesús como buen maestro, el excelente maestro, el mejor maestro de todos. Lo primero que hizo, antes de darle la enseñanza, fue mostrarle cuál era su error. Y se lo mostró por medio de esta confrontación. Nuestras vidas una y otra vez, hermano, créanme que una y otra vez, las Escrituras nos vienen confrontando. Después que Jesús le confronta, perdón, y les pone en este caso cuál era su problema, ese tremendísimo problema que tenían, que querían ser los primeros ahí en el reino, querían estar sentados ahí en primera línea. Jesús redefine el concepto de grandeza. Ya ellos saben que ellos están mal. Ahora, ¿cómo pueden llegar a ser grandes? Nótese algo, hermano, que Jesús no le dice, no sean grandes. No les critica el hecho de querer tener un lugar, sino la manera en que ellos quieren llegar a ese lugar. ¿Cuál es el camino para llegar a la grandeza? A esa grandeza de la cual muchas veces nosotros queremos también, todos nosotros somos partícipes. ¿Cuál es el camino? La senda por la cual tenemos que andar. Jesús la muestra. Nos da esa muestra acá. Dice el versículo número 35. Les leo. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Primero que nada, vamos a entender algo que sucedió, que creo que es importante dentro del contexto. Después que Jesús le lanza la pregunta, fíjense que Jesús le dice, se sentó e invitó a sus discípulos a que se sentaran. Esto quizás uno lo ve y dice, bueno, ¿cuál es la relevancia en todo esto? Esto es algo muy relevante porque esto era una costumbre judía. Cuando los maestros iban a enseñar, sentaban a sus discípulos para que pudieran prestar atención. O sea, Marcos lo que está diciendo aquí, ahora va a decir algo que es de mucho valor, una enseñanza que es trascendental. Y viene con esta tremenda enseñanza, y es el hecho de tener que colocarse voluntariamente debajo de los demás, asumiendo la posición más humilde para poder servir. Y este es el camino correcto a la grandeza, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. Jesús reorienta cuál es el camino. Le dice que sea el último, el servidor de todo, ese es el más grande. Y parece algo paradójico, ¿no? Porque de alguna manera está diciendo, el que quiera ser grande tiene que ser pequeño. Hermano, hay una verdad, y quiero que ustedes la entiendan. La grandeza se mide en términos de servicio. Y esto es lo que Jesús estaba dejando claro. Y este principio choca con el ego nuestro. A mí no me toca hacer eso. Una de las cosas que me llamó la atención en el texto, en ese versículo 31, utiliza esta palabra. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos
y el servidor de todos. ¿Saben lo que significa servidor? La palabra que utiliza en el griego, porque les digo que me chocó no, me llamó la atención, porque yo entendí el concepto. La palabra que utiliza aquí no es la de dulos, del esclavo. Generalmente uno cree que... No. Aquí utiliza el diácono. La palabra diácono. Porque hoy en el concepto eclesiástico entendemos el diaconado como un escalón de jerarquía, por llamarlo de alguna manera, basado en todos nuestros conceptos mundanos e influenciados por el mundo. Porque cualquier posición de liderazgo de la perspectiva cristiana es la del servidor, siempre es la del más pequeño. Pero lo que quiero llamarle la atención al respecto es que esta era la palabra, para poder entender lo que es la palabra diácono, porque muchas veces como que no entendemos, decimos, no, este es el diácono de la iglesia. ¿Y qué pensamos? Está ahí el cuerpo de diáconos, están ahí en... Bien, para poderle expresar la idea, la palabra diácono en los tiempos bíblicos se usaba precisamente para los siervos, no para los esclavos, sino para los que eran pagados, para los criados, entiéndase, para los que estaban sirviendo, para aquellos que su palabra no tenía, su función era servir. Este es el concepto que se está manejando acá y está hablando de ese servicio. ¿Y tiene que servirle a quién? ¿A quién dice ahí? A los más pequeños. A los más pequeños. Y ahora vamos a ver cómo Jesús lo ilustra, porque todo no queda ahí. Todo no queda ahí. Miren, todos somos llamados a servir. Déjenme decirle que creo en el oficio del diaconado, ¿ok? No quiero que malinterpreten. Yo estoy haciendo simplemente uso de las palabras, por lo cual tenemos que entender que todos somos llamados a ese servicio humilde, no desde la perspectiva de decir, bueno, entonces todos son diáconos. Si es semánticamente en la palabra, usando la palabra, la semántica de la palabra, sí. Ahora, si es dentro del orden eclesiástico, no. Porque hay un oficio que es para el diaconado donde hay requisitos. ¿Pueden entender la diferencia, hermano? Estoy haciendo uso de la semántica, porque lo mismo sucede con la palabra apóstolo. La palabra apóstolo es enviado. Desde esa perspectiva, todos somos enviados, pero había también un grupo selecto que está lo que podemos entender como el ministerio, que tenían una serie de requisitos. O sea, les estoy exponiendo para que no se confundan. Pero esto también nos puede ayudar a entender cuál es el propósito del diaconado como función. ¿Ok? La semántica de la palabra en sí mismo te ayuda a entender esto. Ahora, para poder continuar adelante, Jesús llega, después que enseña y les dice estas tremendas palabras, para decirle, está bueno ya que ustedes que anhelan un lugar importante, todos quieren ser grandes. Si realmente quieren ser grandes, tienen que ser ese servidor y que está dispuesto a servir al más pequeño. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús trae? Trae a un niño. Y usted puede decir, qué tierno. Que entiéndase, muchas veces no entendemos, porque nosotros miramos a los niños hoy, créanme, con una perspectiva muy diferente a lo que lo podían ver en los tiempos bíblicos. En la escala social los niños estaban
anulados. No tenían escala social. ¿Entienden eso? Y por eso es que Jesús trae a ese niño para que ellos entiendan que tenían que servir hasta los esclavos, a lo más bajo. Y es en ese sentir en el cual la iglesia tiene que aprender a servir. No servir porque somos muy dados. Si entra alguien importante, todo el mundo quiere apapacharlo, ¿no? Llegó el indigente y nadie lo quiere ni mirar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tristemente somos así. Pero ese no es el principio cristiano. El principio cristiano es el de servir aún a los más pequeños. De lo contrario, les voy a decir una palabra, no sé si algunos la van a entender. De lo contrario, en el reino de los cielos usted va a estar en las guanajeras. ¿Entienden la guanajera? No. En español. El lugar, en los circos estaban las gradas, en el final de las gradas, allá atrás. Allá. Pero no están en los parcos, ¿eh? No va a estar en los primeros lugares. Pero eso somos nosotros. Porque todos creen que van a estar en los primeros lugares. Y todos creen que el servicio, porque están sirviendo, haciendo algo, es la manera correcta. Y ese principio comienza en el servicio a los más pequeños, y Jesús lo trae de esa manera de ejemplo. No se trata solamente de la manera en que estoy liderando, sino la manera en que estoy tratando, la manera en que estoy hablándole, la manera en que estoy también recibiendo a aquellos que son desechados por la sociedad. ¿Estás dispuesto a cambiar tu paradigma? Esta es la mente, hermano, que debe de estar en nosotros. La carta a los Filipenses, el capítulo 2. El apóstol Pablo dice unas palabras que son muy, para mí, son, no voy a decir versículos. Pablo le dice estas palabras, oigan esto, hermano. Le dice estas palabras cuando le escribe a los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir, porque muchas veces vamos y agarramos el texto de Filipenses 2 y nos vamos por la parte teológica para ver solamente el tema de la humillación, pero comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Ese es el sentir. Haya pues ese sentir en la iglesia bautista de Benecer que hubo en Cristo Jesús. El texto de Filipenses dice que se despojó y tomó forma de siervo.
Les pregunto, ¿estamos hoy priorizando el bienestar ajeno? El mundo hoy te dice, afírmate y haz valer tus derechos. Cristo te dice, niégate a ti mismo y toma la cruz. El mundo hoy te dice, tú puedes lograrlo, crece todo lo que tú puedas. Jesús nos dice, hazte pequeño, hazte el servidor aún de los más pequeños. Y esto es entendible porque sabemos que vivimos en un mundo que está contrapuesto al reino de los cielos. Por otro lado, Jesús dice estas palabras para ir cerrando todo este. Tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo del brazo le dijo, el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Cuando está diciendo el que me recibe, el texto, el que recibe a un niño, la idea es la de aceptarlo con honor, el de cuidarlo, el de poder hospedar. Y este es el concepto que nosotros tenemos que empezar, hermanos, como iglesia, a manejar. Porque si realmente queremos recibir y ser parte del reino de los cielos, tenemos entonces que aprender a recibir a los más vulnerables, a los más pequeños, amarlos, a romper con toda esa estructura que el mundo una y otra vez nos propone. La iglesia, hermano, la iglesia debe ser una comunidad donde los pequeños son grandes. Y los últimos son primero en amor. La iglesia es ese lugar donde tenemos que amar a lo que la sociedad desecha. Tenemos que servir a lo que el mundo ve como desecho. Porque esta es la manera de ser grande en el reino de Dios. Es allí. Y es poder entender, porque en todo esto, yo creo que lo más importante es cuando usted entiende, para poder hacerlo, primero que nada usted tiene que saber quién es usted. Usted es un miserable pecador que fue salvado por Dios, que se hizo hombre y murió y se humilló hasta lo sumo y tuvo muerte de cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y reina con toda autoridad y poder. Y si usted quiere participar de ese reino, tiene que entender que el Dios hecho hombre le sirvió primero a usted.
el Rey de Reyes. Es allí, frente a la cruz, donde podemos entender lo que es la gracia de Dios. Esa gracia donde podemos obtener ese perdón porque no lo merecemos, porque usted también es un desecho si no había sido por la gracia de Dios. Como nosotros podemos ver como desecho a otras muchas personas, usted también lo es. Porque usted también está totalmente corrompido por su pecado. Y si hoy hemos sido transformados, tenemos la honrosa misión de humillarnos y servir a los más pequeños. Y entender que ante la cruz de Cristo todos somos iguales. Y que el liderazgo cristiano no se trata de grandeza. El liderazgo cristiano se trata de servicio. Hermano, la grandeza ante Dios, para concluir, tiene la forma de una toalla de siervo. La grandeza ante Dios tiene la forma de una toalla de siervo y los brazos abiertos a los niños. En contraste, el mundo lo ve totalmente diferente. El más grande en el reino de Dios, el más grande en el reino de los cielos, es Jesús mismo. Y este se humilló y se hizo hombre. Y su grandeza se manifestó desde su nacimiento hasta su muerte. Así que hoy humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Así nos enseña la primera carta de Pedro 5:6. Porque la verdadera grandeza viene de la mano de Dios, a su manera, mientras aprendamos a caminar con toda humildad y servicio. El mundo puede no aplaudirlo. El mundo puede que no lo vea de la mejor manera. Pero nuestro Señor sí lo va a ver así. Que Dios le bendiga, hermano. Teniendo en mente este concepto de servicio, y este concepto de humildad, vamos a pasar hoy a tener la cena del Señor. La cual es un recordatorio de ese sacrificio perfecto que hizo Jesús por todos nosotros. Quiero recordar, antes de que se comience a repartir los elementos, cuán importante es que todos estemos a cuenta con el Señor para ser partícipe de la cena. Cuán importante es habernos arrepentido, porque las Escrituras también nos enseñan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Recordamos también, hermanos, que la cena es un acto para aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión a través del bautismo bíblico y que están a plena comunión con la iglesia, con el Señor. Teniendo todas estas cosas
en mente, queremos recordar un poco lo que es la cena mientras los hermanos van repartiendo, por favor, los elementos. Recordar que la cena es un acto donde recordamos precisamente la muerte de Cristo, su sacrificio perfecto, su humillación por su pueblo. El pan nos recuerda que su cuerpo fue entregado en sacrificio. El vino nos lleva a recordar que su sangre fue derramada en propiciación por nuestros pecados. Ambos elementos nos recuerdan precisamente el sacrificio perfecto de Jesús. La cena del Señor nos recuerda, por otro lado, algo que es bien importante. Que un día Jesús va a regresar por su pueblo. Que Jesús va a regresar por su pueblo y un día, Él vendrá con todo su esplendor. La cena del Señor me recuerda, hermano, algo que ya estuvimos informando y diciendo. Que ante los ojos de Cristo todos somos iguales y Él es el Rey. Por lo tanto, me lleva a recordar con toda humildad cómo debemos de vivir. Nadie está sobre uno sobre otros. Tomar la cena del Señor nos recuerda que somos parte del pueblo de Dios y por lo tanto parte del nuevo pacto en su sangre ahora. Tomar la cena del Señor es el privilegio que tiene la iglesia. Pero también la responsabilidad, porque aquel que toma y come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y es precisamente en ese recordatorio que nosotros tenemos que vivir, recordando que Jesús murió, recordando que Él viene por su pueblo, recordando que somos el pueblo de Dios, por lo tanto en dignidad todos somos iguales. Todos somos iguales en dignidad. Y por ende, delante del Señor todos somos iguales. Aun cuando no participemos de los elementos, es bueno que todos absolutamente podamos unirnos en este sentir de recordar que Jesús viene por su pueblo. La carta a los Corintios, la carta a los Corintios, capítulo número 11, dice estas palabras. Pero yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor comamos el pan.
De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. En memoria del Señor, bebamos la copa. Señor, gracias por tu Hijo Jesús, porque lo enviaste a morir en la cruz, entregando su cuerpo en sacrificio perfecto y derramando su sangre en expiación por nuestros pecados. Hoy tu iglesia, Señor, te espera. Recuerda tu sacrificio perfecto, pero te espera y anhela tu retorno. Gracias, Dios, por permitirnos participar y recordar este sacrificio. Y ahora sí que el amor del Padre, la gracia redentora del Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con su pueblo por siempre. Amén. Bien, hermano, que el Señor les bendiga.